Como de costumbre, nos acompaña hoy don Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo y cardenal primado de España. Nuestro programa de hoy será en torno a la cuestión de la sociedad occidental como sociedad pagana o sociedad cristiana. Y para dialogar en torno a esta cuestión, nos acompañan hoy dos invitados, don Gabriel Galdón López, que es catedrático de periodismo y profesor de ética de la información en la Universidad San Pablo CEU. Buenas tardes. Buenas tardes. Es también director del Observatorio para el Estudio de la Formación Religiosa. Y nos acompaña también don José Luis Orella, que es doctor en Historia y director del Departamento de Historia y Pensamiento de la Universidad San Pablo CEU. Y asimismo es presidente de la Asociación y del Boletín Informativo Arbil. Muy buenas tardes. Y sin más cedo la palabra a don Antonio para que nos introduzca el tema de hoy. Un saludo muy cordial. De nuevo nos encontramos en este programa de diálogo, de búsqueda y afirmación de la verdad, porque no hay que tener miedo a afirmar la verdad, es la que nos hace libres. La pregunta que se plantea: si la sociedad actual se encamina por las vías del neopaganismo, si ese va a ser su futuro. En el fondo podríamos decir hacia dónde se encamina Europa, hacia dónde se encamina España, porque estamos, Europa y España, dentro de esa sociedad occidental. Más aún, es la matriz de la sociedad occidental. Lo que suceda en Europa, en este terreno, tendrá unas repercusiones totales en el resto del mundo. ¿Y hacia dónde se encamina? Pues casi tendríamos que decir que tal y como va, a ninguna parte. ¿Por qué digo a ninguna parte? Porque está perdiendo su identidad, sus raíces y su matriz. Es verdad que Europa no se identifica sin más con el cristianismo. Recientemente el Papa ha dicho en Ratisbona, en esa lección magistral, que ha dado mucho que hablar, pero que tendrá que dar mucho que hablar, porque es de los textos más lúcidos que se pueden hoy escribir y pronunciar de cara al futuro. Pues bien, ahí el Papa ha dicho que el encuentro del logos helénico, de la razón, y de la revelación cristiana, la palabra, el logos cristiano, es donde nace Europa. Y que Europa es eso. En estos momentos parece como que la razón, el logos con mayúscula, se quiera sustituir con otra razón, la razón técnica, la razón científica, y que el logos con mayúscula, referido al que es la palabra de Dios hecha carne, revelación de Dios y del hombre Jesucristo, pues también se quiera suprimir de nuestra historia. En definitiva, se quiere como borrar lo que es Europa en su raíz y en su matriz más propia. Europa no es sin el cristianismo. Y Europa, lo digo así de claro, no tiene futuro al margen del cristianismo. Es más, puede tomar otros rumbos, y probablemente los tome, pero dejará de ser Europa. Dejará de ser el Occidente. Dejará España también, si se encamina concretamente por una vía del laicismo absoluto, como se pretende, donde Dios no cuente, España dejará de ser España. Como también en este Occidente
donde el sistema democrático es fundamental, la democracia no es, sin lo que está entrañado precisamente, no solamente en la aportación del cristianismo, sino lo que es la Europa cristiana. Yo por eso pienso que hay que decirlo claro, sin imponerlo a nadie, no se trata de imponer nada, pero hay que decirlo muy claro. Y el Papa creo que en esto está siendo de una libertad que hay que agradecérsela, como lo fue también el Papa Juan Pablo II. Que Europa, Occidente, no tiene futuro sin Dios, no tiene futuro al margen de ese encuentro de la razón griega y de la revelación cristiana. Ese es mi parecer, y así lo digo, y así lo estoy repitiendo constantemente. Y creo que esto es hacer un servicio a la sociedad. Recientemente, en el Congreso Europeo que hubo de universidades en Roma, me tocó a mí abrir prácticamente la sesión del Congreso, y que era sobre ¿a dónde va Europa? La aportación de la religión para un nuevo humanismo. No hay ese humanismo, esa humanitas, esa humanidad que caracteriza al Occidente si esa sociedad nuestra, esa cultura nuestra, se hace enteramente laica, donde Dios no cuente o quede reducida a la esfera de lo privado. Vamos. Muy bien, pues Yo estoy enormemente y plenamente de acuerdo con lo que ha dicho Monseñor, pero lo que quizás habría que hacer ahora es explicar un poquito, es decir, de dónde nace quizás todo este asunto, hombre, sin hacer un análisis filosófico exhaustivo, porque no hay tiempo en un programa de televisión, pero viendo un poquito por qué en la raíz de esto, ¿no? Entonces, tanto en el pensamiento del cardenal Ratzinger, es decir, antes de ser Benedicto XVI, hay un leitmotiv muy claro, que es el tema del relativismo. Luego ya, cuando en el último discurso, siendo cardenal, y luego en el primero, ha hablado de esta dictadura del relativismo, ¿no? Y a mí me parece que ese análisis es muy lúcido, porque si no hay verdad, si no existe Dios, todo está permitido. Decía Dostoyevsky ya en un pasaje de los hermanos Karamazov. ¿Qué significa decir? Si no hay un logos objetivo y una naturaleza que tiene una consistencia, es decir, esto es una mesa, esto es una persona, esa es lo que es persona, esto es tal cosa, y ese ámbito de lo real que yo como persona tengo que conocer, esa definición de la verdad como, que ya la decían los escolásticos, ¿no? Veritas adequatio, es decir, lo decían en latín, es decir, lo diríamos en castellano lógicamente, la verdad es la adecuación de la inteligencia a la cosa. Cuando eso se rompe y cuando la verdad se hace subjetiva en el sentido de decir yo creo la verdad, uno, se está eliminando a Dios porque se está haciendo cada uno su propio Dios. Cada uno es Dios quien puede crear la realidad a su antojo o los caprichos. Se impide el diálogo porque no hay un referente objetivo y se beneficia el poder, porque quien tiene más poder tendrá más posibilidades de que su opinión se haga palpable públicamente. Por tanto, elimina la posibilidad de diálogo, elimina la posibilidad de libertad, porque no existe libertad sin una verdad, y elimina a Dios y al hombre, porque Dios es la verdad, el camino a la vida. Es decir, por tanto, cuando antes Ratzinger, ahora Benedicto XVI, habla de esa dictadura del relativismo, de que en la base de todo está la falta de respeto por la verdad de las cosas, está hablando de la causa, a mi juicio, una de las causas matrices de este neopaganismo o de esta destrucción de Europa y de España que se está produciendo. Y eso tiene muchos cauces en los cuales se ha instaurado la mentalidad de la sociedad, es mi opinión, es la de este, es decir, ese todo vale, que además es una contradicción en los términos que decían los clásicos. Si dice que todo es opinable, ya se está negando la premisa mayor, porque si todo es opinable ya hay una verdad, que es que todo es opinable, por tanto se está negando a sí mismo. El relativismo se niega a sí mismo porque es absurdo. Pero el hecho de que sea absurdo no significa que no esté instaurado, desgraciadísimamente, en
en muchísimas estructuras, no solo en muchísimas mentes, sino en muchísimas estructuras, incluida en la que yo me he dedicado últimamente, es decir, la estructura periodística, que ha hecho mucho daño en este tema. Al instaurar por aquí los hechos, por aquí las opiniones. Esto es información y esto es opinión, pero entendiendo como hechos la declaración exacta de fulanito, no si esa declaración es verdadera o es falsa, sino simplemente la exactitud de la declaración. Ese es el hecho. Y luego, opiniones, todo el mundo puede opinar lo que quiera. Y entonces no hay un referente de verdad. Y toda esa, yo en uno de mis libros, perdón, no voy a decir ni el título porque no he venido aquí a hablar de ninguno de mis libros, pero hablo de la opinionitis, de las enfermedades sociales producidas por el periodismo, o que el periodismo ha aumentado, el mal periodismo, es la opinionitis. Es decir, no existe, los cauces de las estructuras narrativas editoriales en el periodismo posibilitan que todo sea las dos caras de la moneda, uno dice A, el otro dice B, tal, y luego tertulia, cada uno su opinión tal, pero sin un encuentro, sin un diálogo, sin un referente real, sin un estudio de las cosas. Entonces las cosas, más que debatirlas, lo que hay que hacer es estudiarlas y luego saberlas explicar, y luego ese ámbito de hipótesis, de opinión, etcétera, por supuesto matizarla, y existe la opinión, claro que existe la opinión, la doxa existe, pero existe la episteme. Lo que se ha olvidado, ya que hablábamos de los griegos, se ha olvidado la episteme, mientras que todo es doxa, todo es opinión, y claro, cuando todo es opinión, ¿qué es lo que pasa? Si no hay la democracia se va al garete, con perdón de la expresión. ¿Por qué? Porque la democracia es previa. La democracia no puede ser previa, ni puede constituirse como fundamento de valores. La democracia es resultado de que existe unos derechos del hombre que tiene que respetar, y la democracia lo que hace es respetar esos derechos del hombre y darle cauces de libertad. Pero no, un parlamento no puede ir contra el derecho natural y decir, el matrimonio es esto, lo que sea, o esto no es, no está legitimado. No sé si me estoy explicando, pero en fin, aquí los historiadores pueden añadir también algo. Sí, tal vez, y para después enlazar con este importantísimo aspecto que ha sacado a colación, pero ¿de dónde partimos? Es cierto que partimos de una raíz cristiana en Europa, este tema que tanto se ha debatido, y tal vez así le damos un poquito la palabra a don José Luis. Hombre, yo creo que queda bastante claro, ¿no? Sí. Porque si no, lo que estaríamos hablando sería de una península geográfica del continente euroasiático, sí. O sea que en definitiva no nos diferenciaría en nada, ¿no? ¿Qué es lo que da precisamente ese perfil identitario? ¿Qué es lo que le da esa personalidad a Europa para diferenciarla, por lo tanto, que sea algo más y que sea un continente propio, ¿no? Pues esa altura, ese nivel espiritual, y precisamente lo que le ha dado esa forma es su herencia, su raíz cristiana. O sea, incluso las personas que pueden definirse luego en ese agnosticismo y ese espíritu contrario al cristianismo, incluso se tiene que valer por una serie de valores, ¿no? O sea, si Occidente ha llegado a unos niveles de desarrollo, ha llegado precisamente porque el cristianismo le ha ayudado a perfilar unas actitudes, un modo de entender las cosas y por lo tanto también una evolución, ¿no? La misma persona humana, la dignidad de la persona humana no se puede entender sin ese prisma del cristianismo, ¿no? Desde sus inicios, ¿no? O sea que en ese aspecto, bueno, pues ya desde la antigüedad podemos decir que las raíces de las cuales va a surgir una Europa y va a ir perfilando su vida no se puede entender sin ese perfil que le da el cristianismo, ¿no? Por lo tanto, el eliminar el cristianismo es como eliminarle su DNA, ¿no? Sus propios genes. Los genes poco de Europa se los está proporcionando su cristianismo, y eso también le da esa visión también de universalidad, ¿no? Con respecto a América, etcétera, otro tipo de sociedades, ¿no? O sea que el propio lema de la Revolución Francesa, que era decir, no se entiende sin el cristianismo. Liberté, igualité, fraternité. Bueno, vamos a ver. Antes de Cristo no había ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad. O sea, ni en el campo de la... Es decir, había los metecos, los ilotas, es decir, uno coge la civilización griega y tal, etcétera. Bueno, no vamos a hablar aquí ahora de historia porque no hay tiempo, pero no había. Ninguno de esos conceptos estaban ante el cristianismo. Entonces, incluso creyendo ir contra el cristianismo y creyendo hacer una revolución, esos tres conceptos son cristianos. Griegos y cristianos. Había una aportación primera del pensamiento griego, pero luego, diríamos, sobrenaturalizada y profundizada por el pensamiento cristiano. O sea, el tema de la fraternidad es propio de Cristo, o sea, que somos hijos de Dios. Perdón. Sí, pero yo también es que veo en estos momentos en Europa, y se ha visto estos años atrás cuando se estaba en el proyecto de Constitución Europea, ya cuando se puso
o se sometió a referéndum o otras consultas en los diferentes países, las raíces cristianas se borraron de la Constitución, pero se querían expresamente borrar de la Constitución. Alguien dijo incluso que había una especie de cristofobia en Europa, y es real. Se están admitiendo todas las religiones, y efectivamente hay que admitir todas las religiones, pero hay una especie de agresividad hacia todo lo que sea cristiano. Yo creo que Europa es de las pocas regiones del mundo donde se está contra sí misma. Sí. Porque el ir en contra de esas raíces cristianas es ir en contra de Europa misma. Lo decía el Papa Juan Pablo II en Santiago, aquel discurso, el año 92 fue, no, ¿qué visita fue Juan Pablo? El año 82. El año 82, perdón, digo 92, el año 82, Europa sé tú misma, Europa vuelve a tus raíces, allí en Santiago es muy revelador. Sí. No, aquí tengo yo el texto completamente. No lo sabía, es una casualidad total. Bueno, es que tiene un vigor. Claro, que tiene un vigor tremendo. Yo voy a leerlo porque es que dice, Europa vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual en un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y yo me pregunto, en una sociedad neopagana, ¿se da al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, o solamente se da al César y nada más que al César? Y Dios queda reducido a la esfera absolutamente de lo privado, porque es lo que pasaba en el Imperio Romano. Sí, es lo que iba a decir. La fe cristiana ante el emperador pues tenía que ocultarse, porque lo oficial era el culto al emperador. Es que el Dios era el emperador. Y lo otro, pues allá tú sí, pero que no tuviese ninguna incidencia social. Y actualmente el César pues tiene muchos nombres. Por eso estamos también en un neopaganismo, porque hay muchos Césares. Muchos ídolos. Muchos ídolos también en el momento presente. Yo siempre he sido partidario, es una opinión en este caso, de que no existe el ateísmo, lo que existe es la idolatría. Es decir, o hacerse Dios a sí mismo, en el plano subjetivo, y decir, bueno, yo soy quien creo la verdad, o sea, bueno, que no existe, digo, quien creo a mi capricho las cosas, y por tanto, si tengo poder puedo determinar, pero el Dios es ahora mismo, Mammón, decía, ¿no? Es decir, el Dios del dinero, es decir, ahora mismo cuántas personas sacrifican lo que sea y se mueven solamente por el tema del dinero, el éxito, el placer y tal. Entonces uno coge, dice, lo que ha cambiado es la tecnología, pero uno coge, es decir, en la Biblia, y la abre por los libros de aquello del becerro de oro, en fin, no vamos a decir todo lo que los cristianos conocemos y hemos estudiado, y dice, bueno, pero sí que ahora es lo mismo, pero con nueva tecnología. Es decir, hemos vuelto a ese mundo egipcio, es decir, que además cada vez incluso hay más propaganda y publicidad, etcétera, de todos los temas paganos. Y estamos volviendo a el horóscopo, por ejemplo. Es decir, ya, bueno, gente, el horóscopo, el tema del tarot, una cantidad, lo de Halloween, por ejemplo, ¿no? Es decir, como una fiesta que es cristiana, que ha sido, decir, todos los santos, y el tema de la reflexión que siempre ha habido sobre la muerte, incluso una reflexión artística, en el tema, por ejemplo, en España era costumbre representar el Juan Tenorio por aquello de la visita a las ánimas, ¿no? Es decir, nevaba, etc., pues ahora se ha convertido en una fiesta lúdica del terror, y de las bromas, y de no sé qué, y del paganismo, y un negocio impresionante, porque todo se convierte en negocio. Pero la pregunta sería, en parte, ¿qué es lo que se sale ganando cuando una sociedad pierde sus principios cristianos? No sale ganando nada. Por eso es que estamos ante una sociedad más débil y por lo tanto más controlable, ¿no? Evidentemente. Y quizá lo podemos ver incluso con ejemplos, ¿no? Sí. Tienes una sociedad, por ejemplo, que siempre ha vivido por diferentes retos de la historia sus principios cristianos, como pueden ser, por ejemplo, la sociedad polaca. La sociedad polaca, por lo tanto, ha sobrevivido a muchos totalitarismos, precisamente por esa vivencia de sus principios, ha afrontado perfectamente ese martirio que le ha dado su historia contemporánea, y ahora mismo, por ejemplo, pues está transmitiendo y está dando un ejemplo de cómo se puede construir un sistema democrático basado en unos principios cristianos verdaderamente. Por el otro lado tienes una Rusia que ha sufrido más esa eliminación precisamente de la estructura familiar, etcétera, y ahora resulta que se afronta hacia el futuro pues con unas negatividades muy fuertes, casi cada año pierde 750.000 ciudadanos
ciudadanos, ¿no? O sea, está en un proceso de depauperación, de desaparición social, de pérdida de población, y que resulta, bueno, pues ha desaparecido la estructura familiar, han desaparecido los principios cristianos, y necesita ahora inocular como sea otra vez de nuevo energías cristianas para reestructurar su tejido social, para que Rusia siga existiendo como país a nivel del futuro, pero no porque desaparezca el país, que desaparece la sociedad rusa. O sea, vemos distintos afrontamientos, o sea, que incluso para alguien no cristiano, el que una sociedad se asiente sobre los principios identitarios propios de su cristiandad, resulta es una sociedad sana, una sociedad madura y una sociedad que puede afrontar frente a cualquier totalitarismo que intente mermar un poco esa autonomía de la dignidad humana, ¿no? Enlazando, perdón, don Antonio. No, es que también, empalmando con lo que dice José Luis, cabe la pregunta, por la referencia que has hecho a Rusia, cabe la pregunta, ¿es posible un Estado ateo? No. ¿Es posible una sociedad que confesionalmente sea atea? ¿Puede construirse ahí una sociedad en libertad, una sociedad que respete a la persona humana, una sociedad que sea verdaderamente fraterna, una sociedad donde la verdad prime sobre la mentira? Yo creo que es imposible. Es imposible, es imposible. Y eso creo que hay que decirlo también, como también yo veo, ¿puede uno negar su propia historia? El caso de España. No España se ha hecho desde la afirmación de la fe. España, de alguna manera, nace aquí en Toledo, en el Tercer Concilio de Toledo. Sí, señor. La unidad de la fe, que suponía la unidad de los bárbaros y de los románicos, de los iberos, y la unidad de las dos fuerzas, diríamos, la arriana y la católica. Y ahí hay un proyecto de historia, un proyecto que la invasión islámica no rompe, hará que se recluya a las montañas de Asturias, pero España se hace recuperando el territorio para que sea nuevamente ese territorio cristiano. Y claro, y llega los Reyes Católicos, que algunos no quieren oír hablar de ellos, pero que creo que es fundamental también para nuestra historia, y llevan a cabo aquella unidad. No entro ya en los aspectos, diríamos, políticos y la forma de Estado concreto, sino sencillamente lo que representó la España en cuanto a unidad de proyecto hecho en torno a la fe. Es donde España es capaz de afrontar algo que es inimaginable hoy, en el momento que estamos, que es todo el descubrimiento de América, toda la evangelización de América, toda la fecundidad que tuvo en el pensamiento, que tuvo en el arte, como no lo ha tenido en ningún otro momento. Y claro, ¿cómo ahora nosotros, en estos momentos, se dice, no, todo eso hay que dejarlo detrás? Todo eso es negativo de cara al futuro de España. Yo me parece que entonces, claro, entramos en una sociedad como la que estamos, donde no hay principios, donde únicamente hay estrategias, donde hay una pluralidad de ídolos o de realidades que se absolutizan, y vienen los totalitarismos, y el riesgo que tenemos de futuro es la caída de la democracia y sustitución por un totalitarismo, pero que es real, vamos, que si no estamos ya en un totalitarismo encubierto bajo fórmulas democráticas, porque no nos podemos olvidar de experiencias históricas, pero claro, si la gente confunde democracia o cree que la democracia es votar cada 4 años en los determinados partidos, pues entonces también era democrático el régimen nazi, por ejemplo, porque fue elegido también por la mayoría. La democracia no está en que haya sido elegido o no los gobernantes, sino en el ejercicio del poder de acuerdo con la naturaleza y los derechos de la persona, con un proyecto en común compartido y con unos mecanismos de progreso, etcétera. Pero no está solamente en un voto cada 4 años. Por tanto, no hay que confundir lo que es una formalidad de formación de gobiernos con lo que es un gobierno democrático. Y no quiero meterme en política concreta, estamos hablando de criterios. No, pero incluso por los conceptos, porque igual que ha hablado don Antonio, España es una comunidad histórica, ¿no? Que aparte hoy no se basa ni en una raza, ni se basa en ningún tipo de aspecto biológico, ¿no? Y ahí sí que me gustaría recordar igual incluso un hecho histórico previo a los Reyes Católicos, ¿no? Y que va un poco con un antecesor suyo, porque fue el arzobispo de Toledo quien convoca, por ejemplo, a los reinos cristianos para la batalla de las Navas de Tolosa, y él llama a sus paisanos, porque él era de origen navarro, llama a los navarros que intervengan por ese sentido de fraternidad. España es una comunidad histórica de todos los reinos, y no solo castellanos y aragoneses, aunque tengan frontera ellos con el infiel, vosotros también por vuestro
vuestro sentimiento de familia tenéis que participar. Efectivamente. O sea, existe un sentimiento en lo previo de que todos pertenecen a una misma por familia, la fe. aglutinado por la fe. Efectivamente, la fe era lo que resumía, y Pues más eso, allá de geografías, de regiones, de no sé qué, por eso había es un elemento común. Por eso es importante quizá valorar alguna opinión, incluso como una gran autoridad como es don Luis Suárez, de decir, bueno, somos la única nación de Europa que nos llamamos España. No pasamos a denominarnos Gotia por la herencia germánica, ¿no? Sino España por esa herencia que proporciona San Isidoro, ¿no? El catolicismo es el que vence y es el que unifica a godos y hispanorromanos, ¿no? Y formamos un solo pueblo unidos por la fe, ¿no? Han mencionado antes, don Antonio, este aspecto de había un proyecto. Esta sociedad neopagana en la que se trata de eliminar a Dios de la esfera no solo de la vida pública, sino también, a ser posible, de la vida privada, responde a un proyecto. Hay sujetos activos que están promoviendo, no solo ya a nivel nacional, sino a nivel internacional, en foros internacionales, este proyecto de neopaganismo. ¿Cuál es su experiencia al respecto? Porque da la impresión que esto es algo que está ocurriendo en toda Europa, incluso más allá de Europa, al mismo tiempo en muchos países, que no es algo casual, ¿no? Yo estoy convencidísimo que existe un proyecto y que no es un proyecto de ahora. Ahora lo estamos viendo muy claramente. Yo pongo, y cuando era profesor, se lo decía mucho a los alumnos, la década de los 60. Sí, es una década... La década de los 60 es una década, no me gusta la palabra, pero digo emblemática. Sí. Porque ¿qué sucedió? Efectivamente estaba la gran realidad y la gran esperanza del Concilio Vaticano II. Pero simultáneamente asistimos a las legislaciones divorcistas, a la ideología del pansexualismo. Asistimos a el control de la natalidad. Asistimos a las legislaciones del aborto, destrucción de la familia, destrucción de la vida, destrucción del hombre. Y asistimos también al terreno del pensamiento, al estructuralismo, que se da en aquellos momentos con una realidad fortísima. Asistimos también a la teología de la muerte de Dios, que así se le llama teología. No, mayor barbaridad no puede haber. La teología de la secularización, que todo iba como encaminado hacia mirar únicamente al aquí y a la ahora, como si Dios no existiese, que es como se está actuando. Y si ahora nosotros analizamos, por ahí simplemente a las legislaciones de aquí de España, la legislación del aborto, la legislación que supone la manipulación de los embriones, lo que se ha legislado con respecto a la familia, en el sentido del divorcio exprés, o en el sentido también de las uniones de personas del mismo sexo, pero no por eso, sino porque en el fondo no se reconoce el matrimonio como entre el hombre y la mujer. Todo eso es algo casual, es simplemente cuestión de progresismo, es cuestión simplemente de una moda, porque al mismo tiempo vemos que hay un proyecto de educación, muy claro. El proyecto de la LOE es un proyecto de una unidad y de una coherencia interna grandísima, pero que además ese proyecto, si lo vemos, es coherente absolutamente con todos los proyectos y con todas las leyes que se dieron en la década de los 80 y parte de los 90. Pero es que ese proyecto, esos proyectos nacen de la alternativa del Colegio de Licenciados y Doctores, donde se decía la escuela única, pública, laica y autogestionaria, se decía en aquel momento. Eso ha caído a caer los países del este, o el muro del este. Pero claro, todo eso ve uno una unidad muy grande, el proyecto del laicismo. El laicismo es una cuestión simplemente de decir, no, es que queremos ser modernos. No, algo más. Es todo un proyecto, porque todas las piezas casan perfectamente. Que nos conduzcan al caos, que nos conducen, nos están conduciendo, es otra cuestión. Pero entre todo hay una unidad muy, muy clara. Y eso yo creo que es necesario también que nos demos cuenta que existe un proyecto. Y un proyecto, ¿por qué? Los que proyectan sabrán por qué. Pero ciertamente que Dios les estorba, cuando Dios es el gran amigo del hombre. Está claro que eso se refleja absolutamente en todo, incluido el cine, ¿no? Sí. En el cine de Hollywood hay un antes y un después en los años 60, 61, en todos los órdenes, incluido el orden de la explicitación del sexo, por ejemplo. Es decir, en películas de Hollywood antes de los años 60 se trataban todos los temas,
hasta los más escabrosos, porque trataban de la vida fundamental y, bueno, pues se trataban temas de adulterio, por ejemplo. Pero se trataban desde un punto de vista artístico y desde un punto de vista cinematográfico, sin tratar a la gente como idiotas. Quiere decir que si entraba un señor en el hotel o en una casa a la habitación, y la señora estaba en la cama quitándose unos zapatos y el otro se quitaba se iba despojando de la corbata, la siguiente escena, si ya estaba vistiéndose la persona, nadie pensaba que habían estado jugando al mus. Evidentemente se trataba la realidad, pero se trataba la realidad con inteligencia, con sensibilidad y poniendo las cosas. A partir de los años 60 empieza ya el sexo explícito. En el año 60. Empieza ya la figura del héroe que ya no hace cosas buenas por salvar, sino que simplemente técnicamente es muy bueno, tipo James Bond. El héroe tipo James Bond o otros similares ya no es la persona que defiende una causa noble como las películas de John Wayne o de John Ford como director o de John Wayne o tal, sino que ya es el héroe porque hace muchas cosas técnicamente estupendas, es decir, técnicamente pues que es fuerte, que es guapo, que es no sé qué, que vuela, que no sé cuánto, que coge el avión, tal. Y ese héroe, como decían los ingleses, at the same time, es decir, al mismo tiempo, y con perdón, se acuesta con la rubia, con la morena, con no sé qué, no sé cuántos, rápidamente, no sé si empiezan a delimitar una serie de valores, o contravalores en este caso, es decir, de temas dignos, para cambiar la mentalidad de la gente. Eso, el cine tiene mucho que ver con este tema de cambio de valores, las películas. Ahora mismo, yo el otro día fui presidente del tribunal de una cosa que se llama ahora para alcanzar el doctorado, te ponen que hay que hacer antes una investigación para saber si esa persona puede seguir investigando para el doctorado o no, que se llama el DEA, ¿no? El Diploma de Estudios Avanzados, ¿no? Entonces yo estaba de presidente del tribunal, de los DEAs de este año, en la facultad nuestra, y bueno, los tres coincidentes, eran tres directores distintos, o sea, no era por una imposición de tal, sino que daba la casualidad que los tres eran sobre temas de televisión. Otros años hay mucho más, pero con tres perspectivas distintas. Y resulta que una chica analizaba, muy bien, los tres han sido muy buenos DEAs, o sea que las tres pueden seguir investigando en sus tesis doctorales. Las 5 series de mayor audiencia en las televisiones públicas, bueno, públicas y privadas, las televisiones de máxima audiencia, vamos, las que, no esta que, la pobre ahí a ver cómo, pueden poco a poco verla y la gente, pero las televisiones pues que tienen muchísimos millones y llegan a toda España, llegan a los países por satélite. Bueno, pues Aquí no hay quien viva, no sé, porque no las veo, bueno. Los Serrano, me parece que era otra, en fin, una serie. Bueno, y esta chica que no es especialmente católica, ni hacía un análisis, no, simplemente hacía un análisis estadístico reflejando el tipo de personaje, los tipos de creencias, o sea, ella no hacía ninguna investigación desde la fe, no, simplemente desde los datos que ella iba reflejando en una plantilla. Pues bien, ninguno de los personajes de las 5 series de máxima audiencia tenían jamás una referencia a Dios. Ni para mal ni para bien, o sea, ni siquiera para mal, ni era de ningún componente cristiano. Por otro lado, en una de las series, de 22 personajes, de 22, puedo dar mucho, no voy a acaparar, voy a acabar ya, pero creo que es significativo, de 22 personajes, 5 eran homosexuales, en una sola de las series. La proporción tremenda. Y no había ninguna familia que fuera normal, es decir, padre, madre, casados de una sola vez, vamos, quiero decir, casados con hijos. No, era un divorciado con una separada y con hijos que tenían de los dos. El otro no sé qué decir. Todos son comportamientos anómalos, pero todos son súper simpáticos, como dicen ahora los chicos, súper guays. Y todos muy guays y muy modernos y muy tal, ¿no? Es decir, ese tema es tremendo, ¿no? Como en los medios de comunicación han vehiculado, no en todos, gracias a Dios en este no, claro, en los grandes medios de comunicación, las grandes filmografías, en grandes productoras de televisión y de cine, etcétera, han vehiculado toda una serie de contravalores para esto. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces, es decir, los cristianos o las familias, que también es decir, no han tenido el antídoto suficiente, o el coraje, o se han dado cuenta, o alguien les ha avisado, y resulta que en familias cristianas está el enemigo en casa. En familias teóricamente cristianas, o sí, o con buena voluntad, etcétera, porque quizás nadie les ha avisado de este peligro, o quizás no se han dado cuenta, en fin, por X razones. Pero este peligro existe, y este peligro sigue existiendo, y cada vez más. Y eso ha sido una de las claves. El adoctrinamiento por parte, llamémosle, del laicismo, es una interacción, a mi juicio es una interacción de laicismo, de hedonismo,
y de capitalismo consumista, es decir, son las tres, y el feminismo, ¿no? Es decir, que es otra un feminismo radical, también, me refiero a defensa. Con un sentimiento también de sociedad utilitarista, El utilitarismo, que claro, por lo tanto la pérdida de ese sentimiento de la dignidad humana produzca que sea visto como con un criterio positivo, entre comillas, de construcción de una nueva sociedad, el aborto, porque el aborto permite solo tener los hijos queridos, entre comillas, o la eutanasia, con la eliminación de aquellas personas que, en fin, incluso pueden dejar de vivir por beneficiar al resto, incluso seleccionar cómo ha de ser la nueva generación, ¿no? Una generación más sana, más joven, más perfecta, o sea, en una palabra, llegando incluso a intentar uno compararse con Dios, ¿no? Casi llegar un poquitín a ese ataque, ¿no? Crear una nueva sociedad, y para eso, para crear esa nueva sociedad, bueno, pues uno debe dejar de sacrificar ciertos elementos porque el medio posibilita un fin que cree que es mejor, la construcción de una nueva sociedad. Es ¿no? Digamos, el triunfo de Maquiavelo, es decir, es el fin justifica los medios, pero claro, no ya el fin bueno, sino el fin aberrante. Es decir, se ha llegado, yo creo que la clave está en el seréis como dioses de la Biblia, del Génesis, es decir, seréis como dioses. Ahora mismo, es decir, la serpiente, es decir, el diablo, es el que ha promovido, no se sabe a través de ha promovido todo este tinglado para ir contra Cristo, porque en definitiva lo que quiere es morder el talón, ¿no? Es decir, lo que pasa es que Juan Pablo II ya dijo, y por eso yo tengo esperanza, y no por eso, y porque Dios es el dueño de la historia, y el rey de la historia, es decir, pero ipsa contener, ¿no? Hablando de la Virgen, es decir, la Virgen contendrá la cabeza del dragón, y dio un puñetazo en la mesa en el primer momento, que ha habido, varios biógrafos que lo han reflejado. No es que yo tenga fuentes, no tengo ninguna fuente, son fuentes publicadas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿cuál es la institución que defiende primeramente la vida, que defiende la estructura de la familia? Es que es lo que molesta. Quien molesta todos estos planes de enseñoramiento del mundo, de volver a un mundo esclavizado, es decir, a un mundo donde los trabajadores trabajen para el poder político y para una serie de señores que tal, y todos estén que tal. Ahí el peligro es, ya está este Papa diciendo que el hombre tiene su dignidad, me cachis en la mar, digo, poniéndome en el plano de ellos, ¿no? Y con palabras que yo creo que serán otras más gordas, pero, y bueno. Pero es que también yo veo que en estos momentos hay como una especie de desprestigio, intento de desprestigio de lo que venga del Papa. Sí, claro. Este Papa o el anterior, da igual, o quien sea, Papa. Sí. Entonces ya inmediatamente oscurantismo, o se dice es que muy avanzado en lo social, pero es muy conservador y además es retrógrado en aspectos de la libertad, de la sexualidad, de no sé cuántos. El resultado es desprestigiar. Sí. Todo lo que venga de la fe de la Iglesia, eso hay que ponerle sordina inmediatamente. El mismo discurso del Papa de Ratisbona, es un discurso que es un análisis de lo que está sucediendo en Occidente y de que... Y va contra el relativismo, no va contra... No, ¿y cuál es el futuro de Occidente? Pero sin embargo, a magnificar esas frases que dice, sacadas de contexto. Sacadas de contexto, efectivamente, pero en el fondo es desviar la atención a lo que es realmente importante, en donde no estamos jugando el futuro, porque el Papa fue muy serio, y muy... da que pensar mucho. Sí. Una cuestión en relación con estos sujetos o estas tendencias que promueven el neopaganismo. ¿Qué papel juega ahí la llamada ideología del género? Su visión sobre la mujer, sobre la familia, sobre la maternidad y demás. Porque ahora, por ejemplo, en los estatutos, empezó en el Estatuto catalán, pero está también recogido en el Estatuto andaluz, y desde luego a nivel europeo y en Naciones Unidas, en los foros de Naciones Unidas, es un aspecto muy reincidente, ¿no? El incluir la ideología del género. Bueno, en primer lugar es una broma pesada, es decir, el género existe, el género gramatical, no existe el género en cuanto a la persona humana, es decir, la persona tiene sexo, no tiene género, es decir, el género existe las palabras, el género femenino, el género masculino, género neutro. Es decir, hablar de género ya es, revelar una cierta ignorancia, Pero en fin, bromas aparte, porque no deja de ser una broma esta parte formal, diríamos, me parece que lo que está muy claro es que en Occidente el soporte de la familia es la mujer. Es decir, es el corazón, es decir, es la que es la madre, y por tanto, entonces, sí, corrompida la mujer, corrompida la sociedad, eso es una corrompida la familia, corrompida la sociedad. Si a la mujer la sacamos de su contexto, es decir, y no le permitimos
que realice su función fundamental, y a esa función le decimos que eso es retrógrado, es decir, que eso es malo, es decir, decía Chesterton una cosa, es decir, yo no entiendo, decía Chesterton, es decir, cómo una mujer puede elegir, pudiendo ser reina de... esto ahora lo explicaré, no que sea incompatible, cuidado, pero es decir, pudiendo ser reina de su casa, ¿cómo es posible que sea esclava de la empresa o de que esté funcionando? Bueno, me parece que todo el tema del género, hay una dialéctica marxista que se ha trasladado, se ha extrapolado a este ámbito, es decir, antes era la lucha de clases, ¿no? Y ahora quieren convertir, porque claro, no olvidemos que el diablo es el príncipe de la discordia, igual que el príncipe de la mentira, es decir, lo que más abomina Yahvé, dice el Eclesiastés, es el quien sembra discordia entre hermanos. Es decir, y lo propio del cristianismo, precisamente lo que Cristo, es el amor y es la concordia. Entonces, lo que hay que es desunir. Y por eso el tema marxista de la lucha de clases era tan importante, es decir, dividir a las personas entre obreros y patronos y tal. Don Gabriel, vamos a dar un poquito la palabra a José Luis. Porque... Perdón, yo no... Un poquitín siguiendo un poco las palabras igual de Gabriel, lo que se ve claramente es que la misma distorsión que produjo la lucha de clases es aplicada en la lucha de sexos, ¿no? Una destrucción y un antagonismo entre hombre y mujer, haciendo no que la mujer crea su visión integral, tanto profesional como familiar, sino un encontronazo con el mundo masculino, que el primer resultado, la primera consecuencia es la destrucción de la familia como célula de la sociedad, ¿no? Y por lo tanto una visión de un individuo que lógicamente fuera del amparo de la familia, de la sociedad, mucho más débil, mucho más manipulable, ¿no? Y por lo tanto un objeto mucho más sencillo de controlar, ¿no? Yo también añado otro aspecto al que estáis diciendo, y es que la ideología de género conlleva la destrucción de la persona. Sí. Y la reducción de la persona únicamente a elección y a decisión, a libertad. A mí me sorprendió tremendamente en un discurso muy importante de alguien del gobierno muy importante, que dijese como proyecto que cada uno puede elegir su sexo. Claro, es, diríamos, como la difuminación absoluta y la disolución absoluta de la persona. Sí. Si la persona es meramente libertad, si la persona es meramente decisión, entonces, ¿dónde está la persona? ¿Dónde está el yo? ¿Dónde está lo que uno es verdaderamente? Y es por naturaleza, es porque ha sido constituido así. La libertad, entonces, se puede dar sin el asentamiento en la verdad y como expresión de la verdad. Si todo es decisión, si todo es libertad, si todo es de lo que uno quiera en un momento de su vida, o nada habrá definitivo. No habrá compromisos de... Nada. No habrá responsabilidad. Todo es capricho, claro, el capricho entonces, de cada momento. O sea, eso llegamos, lo mismo que una sociedad sin Dios es una sociedad que no tiene ningún futuro, una sociedad sin el hombre. Una sociedad donde queda disuelta la persona humana, como ocurre en la ideología de género. ¿A dónde vamos? Para mí, una de las cosas más graves que está ocurriendo en estos momentos en la sociedad, y sería bueno tal vez que dedicásemos a un programa a este tema, es la ideología de género. Y se está tragando la gente de una manera, como si fuese cuestión simplemente de la dignidad de la mujer, ¿no? O de tendencias que pueda tener una persona concreta de tipo sexual. No, es que es algo más que eso. Es que se puede elegir, ya hay estudios por ahí que hablan hasta de 5 y de 6 géneros. Sí, claro, ¿dónde vamos con esto? Y no es que uno se asuste del futuro, sino lo que uno realmente se preocupa es que no haya futuro. Pues a ver si efectivamente le dedicamos un programa a este tema, porque daría muchísimo que hablar. Pero como ya nos estamos acercando al final del programa, sí me gustaría una última cuestión. Igual que hay un proyecto que ha ido llevando en Europa y a nivel internacional a la sociedad hacia un neopaganismo, ¿cuál es nuestra responsabilidad como cristianos, como católicos o como creyentes en general para también contrarrestar este proyecto o para tener un proyecto propio más atractivo? ¿Cuál es un poco el mensaje tal vez que quisieran dejar como consecuencia de este diálogo de hoy? ¿Quién empieza ahora? Porque yo empiezo otro, porque a ver, hombre, yo pongo la palabra a ver que... Yo creo que cada uno tiene que ser apóstol y ejemplo allí donde está, ¿no? En definitiva, sobre lo que se nos va a juzgar es no sobre lo que haya hecho alguien en algún lado, sino que la presencia, por ejemplo, del cristianismo en el ámbito en el que uno esté, va a ser por la presencia que tú tengas allí.
Entonces, la respuesta en el entorno de tu familia, en el entorno profesional, en el entorno de la amistad, lo haces tú. Tú eres quien mejor conoces a los miembros de tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo o, en nuestro caso muchos, a nuestros alumnos. Por lo tanto, tú eres quien debes actuar ahí y debes ser ese apóstol que debes estar allí, podemos decir, sirviendo un poco a los demás, porque en definitiva como personas eres una persona con esa voluntad de servicio, ¿no? Así que, por lo tanto, la mejor presencia que puedes hacer es cumplir allí donde tú estás, con tu familia, con tu trabajo, con tu sociedad, etcétera, ¿no? Es la mejor contribución que puedes hacer, pero eso sí, lo tenemos que hacer todos, cada uno en su ámbito, ¿no? Haciendo un poco ese tejido. Yo añadiría a lo que ha dicho José Luis, pues claro, el tema de lo que ya repetía Juan Pablo II, lo dijo varias veces en varios discursos, ¿no? Es decir, el martirio del siglo XXI será el martirio de la coherencia, ¿no? Es decir, lo que decía José Luis con otras palabras, es decir, tenemos que ser coherentes. Entonces, una madre de familia que se considere cristiana no puede dejar ver la televisión a sus niños ahí, o los padres, y que la vean varias horas y los niños pues envenenándose. No digo esta televisión, me refiero a lo que suelen ver de las grandes cadenas y de las grandes cosas. Un profesor, etcétera, o sea, ya, es decir, el tema de la coherencia. Ahora, evidentemente, la tarea, por mucha buena voluntad que pongamos, aunque esto quizás, supongo, lo dirá ahora Monseñor Cañizares, es decir, excede las posibilidades humanas. ¿Por qué? Pues, hombre, porque Dios, contar con Dios en todo es lo primordial, es decir, contar con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, es decir, rezar más, rezar mucho más, pedir mucho más la ayuda de Dios, pedir luces para el actuar concreto, para cada cosa. Rezar no es solo rezar, o sea, es decir, lo que se entiende, es pedir ayuda para esto, pedir la iluminación del Espíritu Santo, pedir la sabiduría. Rezar es, Señor, ayúdame a ser fuerte para enfrentarme aquí a estos 300 personas que están en contra de la idea cristiana, y yo tengo que dar testimonio, y si no se pide ayuda a Dios, pues uno se va por el foro, evidentemente, y no puede hacer lo que dice José Luis, ni no es coherente. En fin, es decir, la presencia de Dios, la presencia de la Virgen, la ayuda de la Virgen, pedir a todas las monjas de clausura que sigan rezando por la solución del mundo, en fin, la oración, a mi juicio, creo, y la ayuda de la Virgen es importante, junto con la coherencia. Yo suelo decir mucho, Gabriel, que quien está sosteniendo a la Iglesia, llevando a esta humanidad nuestra, son las monjas de clausura y los enfermos. Y los enfermos, sí. Y nunca les agradeceremos suficientemente lo que están haciendo, no solamente por su intercesión, sino también por el testimonio del Dios vivo que están ofreciendo. Y el futuro de Europa, el futuro de Occidente, el futuro de la humanidad es Jesucristo. Y es necesario anunciarlo, y es necesario proponerlo, y es necesario dar testimonio de Él, que es donde el hombre encuentra su dicha, su salvación, su plenitud, la libertad, la reconciliación. Es aquel que se acerca al último, al desheredado de la tierra, que trae perdón, que nunca trae palabras de condenación, que ha venido a servir y a despojarse enteramente para que el hombre pueda ser inundado por su amor. Es el Dios que es amor. Ahí donde está el futuro para el hombre, es en Jesucristo. Y por eso la nueva evangelización que tanto ha insistido el Papa Juan Pablo II, que está insistiendo en ella también el Papa Benedicto XVI, es lo que se necesita para este Occidente. La evangelización es anunciar a Cristo, hacer presente a Cristo. Yo no me resisto a acabar este programa sin citar una frase del buen Papa Juan Pablo II en el Parlamento Europeo hace unos años, que es una glosa del dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, porque creo que también el futuro de la sociedad de Occidente está en dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, como también en asumir enteramente lo que es la razón y no cerrarse esa razón a la razón con mayúscula que viene de Dios en la revelación, que es precisamente a Jesucristo. Pues el Papa Juan Pablo II dijo esto, que es realmente de una actualidad enorme. Después de Cristo, ya no es posible idolatrar la sociedad como un ser. La sociedad del Estado, el poder político, pertenece a un orden que es cambiante y siempre susceptible de perfección en este mundo. Las estructuras que las sociedades establecen para sí mismas no tienen nunca un valor definitivo. En concreto, no pueden asumir el puesto de la conciencia del hombre ni su búsqueda de la verdad y el absoluto. Los antiguos griegos habían descubierto ya que no hay democracia
sin la sujeción de todos a una ley, y que no hay ley que no esté fundada en la norma de lo trascendente, de lo verdadero y lo bueno. Afirmar que la conducción de lo que es de Dios pertenece a la comunidad religiosa y no al Estado significa un saludable límite al poder de los hombres. Y este límite es el terreno de la conciencia, de las últimas cosas, del definitivo significado de la existencia, de la apertura al absoluto, de la tensión que lleva a la perfección nunca alcanzada, que estimula el esfuerzo e inspira las elecciones justas. Todas las corrientes de pensamiento de nuestro viejo continente deberían considerar a qué negras perspectivas podría conducir la exclusión de Dios de la vida pública, de Dios como último juez de la ética y supremo garante contra los abusos del poder ejercidos por el hombre sobre el propio hombre. Yo creo que esto es necesario, que todos lo meditemos y que lo asimilemos de verdad, porque es donde está el futuro. En otras partes, en ese neopaganismo, en ese laicismo, en ese no dar a Dios lo que a Dios le corresponde, es donde tenemos el caos, tenemos el egoísmo, tenemos ese hedonismo que destruye al hombre, tenemos la destrucción de la familia, tenemos en definitiva que el hombre no es reconocido en toda su grandeza, en toda su dignidad y promovido por ese amor infinito que es quien está en la base de todo hombre. Pues muchas gracias, don Antonio, muchas gracias también a nuestros invitados, a don Gabriel Galdón, a José Luis Orella, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esperamos poder contar también con su presencia el próximo día. Un saludo.